Muy bien, continuamos con nuestro curso de módulos y librerías de Python y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar el último módulo de la unidad uno que se llama el módulo Datetime. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí como título módulo Datetime. Datetime. Ahí sí. Bueno, ¿para qué nos sirve el módulo Datetime? El módulo Datetime básicamente es una librería integrada de Python que nos ofrece una gama de funciones para poder trabajar e implementar en nuestros programas fechas y horas. ¿Ok? Esa es la gracia que tiene este módulo. Es decir, este módulo nos va a permitir trabajar con fechas y nos va a permitir trabajar con horas. ¿Ok? Que es un tema sumamente interesante y también muy importante. Generalmente, por ejemplo, imagínense si ustedes están haciendo un programa donde tengan que, no sé, por ejemplo, crear una boleta, ¿verdad? No sé si ustedes están, por ejemplo, simulando un supermercado. Generalmente en el supermercado, cuando uno termina de comprar, a uno le entregan una boleta, ¿verdad? Donde van un montón de datos, qué sé yo, el nombre del supermercado, su dirección, todos los productos que compramos con sus precios, y también viene la fecha. ¿Verdad? Entonces la pregunta, incluso la fecha viene bien exacta, viene con el año, el mes, el día, la hora, el minuto, incluso hay algunas que vienen con el segundo, ¿verdad? Bueno, entonces para ese tipo de situaciones vamos a utilizar el módulo Datetime. Datetime nos va a permitir trabajar con fechas y horas, ¿ok? Entonces esa es la idea que tiene este módulo, ¿sí? Es un módulo pequeño que uno no siempre usa, pero bueno, si en algún momento uno lo necesita, bueno, está a nuestra disposición para que podamos implementar ese tipo de datos, ¿ok? Entonces voy a poner aquí este módulo, o más bien dicho, esta librería, ¿sí? Esta librería nos entrega una gama de funciones para el cálculo de fechas y horas. Vamos a hacer algo de ese estilo, ¿ok? Entonces, vamos a ver cuáles son los módulos que vamos a trabajar dentro de esta librería. Principalmente tenemos cuatro módulos que vamos a estar trabajando dentro de la librería Datetime, ¿ya? Voy a poner aquí un módulo que vamos a trabajar, es el módulo Datetime, ¿ya? Que tiene el mismo nombre de la librería, ¿ya? Tiene exactamente el mismo nombre, ¿ya? Después vamos a ver otro módulo que se llama módulo Date, ¿ya? Hay otro que se llama módulo time, ¿ya? Como que se separa. Y el último es el módulo time date, time delta, ¿sí? Delta, ahí sí. Estos son los cuatro módulos que vamos a trabajar dentro de la librería. Principalmente en este video nos vamos a enfocar en el módulo datetime, ¿ya? Entonces vamos a importarlo, ¿sí? Como datetime es un módulo dentro de la librería datetime, tenemos que importarlo de esa manera. O sea, yo tengo que poner, a ver, del módulo, o sea, de la librería datetime, quiero importar el módulo datetime. ¿Se fijan? Aquí es como un pequeño enredo, ¿no? El problema es que aquí tenemos una librería que se llama Datetime y dentro de la librería tenemos un módulo que se llama Datetime. Tiene el mismo nombre, por eso es que de repente uno se puede entrar a confundir un poco, ¿ya? Así que esa es, esa es básicamente la idea, ¿ok? Entonces, de esa manera es como se trabaja. Generalmente, el módulo Datetime ustedes lo pueden renombrar. El renombre que se le usa generalmente es DT, ¿sí? De Daytime, ¿sí? Ese es como el sobrenombre que generalmente se le da a este módulo, ¿ok? Bien, entonces ahora que ya lo tenemos importado, ya deberíamos ser capaces de empezar a trabajar, ¿verdad? Con algunas fechas y algunas horas. Es importante entender que este módulo nos permite hacer varias cosas. Bueno, una cosa que podríamos hacer es obtener la fecha y la hora actual, ¿verdad? Por ejemplo, qué fecha y qué hora es en este mismo minuto. Pero también nosotros podríamos utilizarlo para crear nuestras propias fechas y crear nuestras propias, no sé, una fecha con horas, minutos, años, segundos, como nosotros lo necesitemos. ¿Ok? Entonces, vamos a crear aquí una función que nos permita obtener la fecha y la hora actual, o sea, ahora, en este minuto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, básicamente aquí voy a poner una variable que se llame, por ejemplo, no sé, fecha. Sí, voy a poner fecha actual, por ejemplo. ¿Y cómo se hace? Bueno, para esto simplemente lo que nosotros tenemos que poner es dt.now. ¿Se fijan? Con eso nosotros inmediatamente somos capaces de obtener la fecha actual. ¿Sí? Fíjense, voy a imprimir, voy a poner aquí fecha actual. Vamos a hacer correr esto y veamos qué información nos da. Acá está, fíjense.
Aquí está la fecha actual. Fíjense que el módulo DateTime nos permite trabajar con la fecha y la hora. ¿Sí? Aquí está la fecha, 2024, el mes 1, el día 5, ¿verdad? Estamos a 5 de enero del 2024 y aquí está la hora. ¿Sí? La hora serían las 1 de la tarde con 40 minutos y 37 segundos y bueno, estos son los microsegundos. ¿Sí? Entonces, de esa manera, fíjense que si ahora yo actualizo esto, fíjense, se dan cuenta que cambió aquí la hora porque se actualizó la hora, ¿no? Ahora ya no son las 1 de la tarde con 40 minutos, son las 1 de la tarde con 41 minutos. Avanzó un minuto y de los 37 segundos que habían, ahora hay 4 segundos, ¿sí? Y si yo lo vuelvo a actualizar, fíjense que esto se vuelve a cambiar. Entonces, la idea del módulo, o sea, de la función now, es que nos permite entregar la fecha y la hora actual de este momento, exactamente en este momento, según la zona horaria que nosotros tengamos. Evidentemente, esto se va a acomodar a la zona horaria en la que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, aquí en Chile, donde yo estoy, esta es la hora. Ya, pero evidentemente si ustedes están en otra parte del mundo donde su zona horaria es distinta, le va a dar la zona horaria de su país, no del mío, evidentemente, ¿verdad? Entonces, esta es la idea básicamente con la cual nosotros podemos crear fechas y horas actuales en este momento. ¿Se fijan? Insisto, esto es muy importante. Imagínense si esto está simulando, por ejemplo, una boleta. A nosotros a lo mejor nos interesa, ¿verdad?, dejar en alguna parte esta información, ¿verdad? Para que así el usuario sepa en qué año, en qué mes, en qué día compró o fue al supermercado a comprar, a qué hora, en qué minuto. ¿Te fijas? Más o menos para tener una idea. ¿Ok? Esa es la idea entonces. ¿Ok? Entonces, de esta manera, de una manera muy sencilla, ustedes pueden crear una una fecha con la información de este momento, una fecha actual. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros no queremos necesariamente la fecha completa? La fecha y la hora completa, porque aquí viene todo, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, todo eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo solamente quiero, por ejemplo, el año? O solamente quiero el día, o solamente la hora, ¿te fijas? A lo mejor no queremos todos los datos, ¿ok? Entonces, para eso tenemos algunas funciones que nos van a ayudar, ¿ok? La primera función que nos va a ayudar es la función .year. Ya, no sé cómo se pronuncia, ya, pero es básicamente año, sí, es la función year. Sí, es más que nada un atributo. Ustedes ponen aquí year y lo hacen correr y fíjense que esto les va a entregar solamente el año, ¿sí? 2024. ¿Se dan cuenta? Si ustedes a su fecha le ponen year, van a obtener solamente el año, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, aquí ponemos month? Bueno, van a obtener el mes. Fíjense, acá está. Miren, acá tenemos el año, es 2024, y el mes es el mes 1, enero, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo quiero obtener, voy a continuar acá, ya tenemos el año, tenemos el mes, que nos falta el día. Entonces ponemos aquí day, y esto nos va a entregar el día. Fíjense, estamos a 2024, el mes es 1, enero, y el día es 5. Estamos a 5 de enero del 2024. ¿Se dan cuenta? Con estos atributos ustedes pueden acceder a la información que crearon aquí en su fecha actual. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si en vez de querer año, mes o día, quiero, por ejemplo, la hora, el minuto y el segundo? También podemos. También podemos obtenerlo. Entonces, si queremos, por ejemplo, la hora, simplemente ponemos hour, no sé cómo se pronuncia. Me disculpan, pero en inglés soy bastante malo. Creo que ya lo han notado. Aquí está la hora, de las 13 horas, ¿verdad? Las 1 de la tarde. Ya, ahora quiero el minuto. Entonces pongo minute, lo hacemos correr. Y fíjate aquí, son las 1 de la tarde con 44 minutos. Y si quiero los segundos, pongo second. Hacemos correr y fíjate, son las 1 de la tarde, 44 minutos y 32 segundos. Si yo lo vuelvo a actualizar, fíjate que ahora son 38 segundos. Y si ahora lo vuelvo a actualizar, son 41 segundos. Se dan cuenta que se va actualizando porque estamos trabajando con la fecha actual. ¿Ok? Entonces, de esta manera ustedes pueden crear y trabajar con una fecha actual. ¿Ok? Con una fecha actual. Entonces vamos a poner aquí algunas cositas. Vamos a poner aquí un comentario que diga, esta función crea una fecha y hora con la información actual, ¿sí? O sea, con la información de ahora, de este momento. Si ustedes usan datetime.now, crean inmediatamente una fecha con toda la información del momento en el que ustedes estén trabajando. ¿Sí? Ahora, si nosotros queremos el año, usamos la fecha, punto, y accedemos al atributo year. ¿Sí? Entonces aquí ponemos, nos entrega el año. ¿Sí? Esto nos entrega el mes, nos entrega el mes,
¿verdad? Uy, ahí sí, y esto nos entrega el día. Nos entrega el día. Y la información que tenemos aquí nos entrega la hora, nos entrega la hora, aquí nos entrega el minuto y nos entrega el segundo. ¿Sí? También podríamos acceder a los microsegundos y a todo eso, pero yo como que no tiene tanto sentido ya, por ejemplo, en trabajar con microsegundos o con algo de ese estilo, ¿verdad? Generalmente hora, minuto y segundo basta y sobra. Pero también uno podría utilizar otros, hay otros atributos que están por ahí también escondidos que ustedes pueden investigar, ¿ok? Toda esta información se trabaja en base a la fecha actual y se va modificando, porque como se trabaja con la fecha actual, obviamente conforme nuestros minutos, nuestras horas, nuestros segundos vayan cambiando, todo esto también se va a ir actualizando. ¿Ok? Por eso es que si yo hago correr esto una vez, fíjate, aquí está toda la información, pero si yo lo vuelvo a hacer correr, hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, aquí, mira, los segundos cambiaron. ¿Por qué? Porque el tiempo va avanzando. Entonces las variables se vuelven a actualizar y me entregan los segundos actuales. Fíjate, aquí, mira, estamos en el minuto 46 y en el segundo 50. Si yo lo hago correr, ahora vamos en el segundo 56. Cuando llegue aquí al segundo 60, este minuto va a cambiar a 47, ¿no? Aquí está, fíjate. Ahora ya son las 1:47 y 3 segundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas funciones que tenemos acá y estos atributos se van modificando de acuerdo a la fecha actual. Si ustedes quieren la fecha actual, simplemente ustedes hacen esto que estamos haciendo acá. ¿Sí? Simplemente ustedes ponen no y van accediendo a los distintos tipos de datos según ustedes correspondan, ¿sí? Según lo que ustedes necesiten hacer. ¿Ok? A lo mejor, por ejemplo, puede ser que ustedes quieran entregar, no sé, un mensaje. Podemos ir combinando estas cosas. Fíjense, em, voy a poner aquí un print espacio y voy a poner un mensajito, un f-string que diga, eh, voy a poner aquí, voy a poner aquí, por ejemplo, el día, ¿verdad? El número de enero, ¿verdad? Voy a poner el número. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pongo dt.now, ¿verdad? Y si quiero el número, simplemente lo que tenemos que hacer es poner punto de ahí, como ya lo habíamos dicho, de enero, del año, y aquí vamos a poner el año. Entonces pongo dt.now.year. ¿Te fijas? Ahí estoy jugando con varios datos. Entonces, fíjate, a ver qué tenemos aquí. Eh, ya, chuta, que aquí puse. Esta era fecha actual. Fecha actual. Y aquí voy a poner fecha actual. No, a ver, ¿dónde estaba el detalle? Es que aquí me faltó poner los paréntesis, por eso es que no me funcionó. A ver, ahora. Ahí sí, fíjate, ahí sí arreglé el mensajito. Hoy es 5 de enero del año 2024. ¿Se fijan? Para acceder al número de días, simplemente puse aquí dt.now.day, eso me entrega el día, el número de día, y el año dt.now.year. ¿Sí? Y eso me dice el año. Entonces, hoy es 5 de enero del 2024, ¿verdad? Podría poner la hora. Vamos a poner la hora. Vamos a poner un f-string. La, voy a poner aquí son las y voy a poner la hora. Entonces, dt.know.hour, ya, son las 13, voy a poner de la tarde con, y aquí voy a poner los minutos. dt.know.minuto, ya, con tantos minutos. Entonces hago correr esto y fíjate, aquí dice son las 13 de la tarde con 49 minutos. ¿Se fijan? Aquí el ahora lo obtengo con esa función de ahí, ¿verdad? Con la función now.hour y los minutos lo obtengo con now.minute. ¿Se fijan? Entonces podemos ir obviamente combinando esta información para crear una fecha, modificarla como nosotros lo necesitemos, ¿ok? Evidentemente, nosotros podemos utilizar esto de diferentes maneras para ir creando mensajes, para ir dejando diferentes cosas en lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, ¿dónde más podríamos utilizar esto? Generalmente cuando uno escribe una carta formal, uno siempre pone, ¿verdad? Por ejemplo, una carta para pedir una práctica a alguna empresa o algo de ese estilo, ¿verdad? Generalmente los universitarios deben pedir práctica. Bueno, uno siempre en la carta, ¿verdad? Pone un montón de datos y siempre va la fecha, ¿verdad? Entonces podríamos arreglar, si podríamos hacer aquí, no sé, aquí en Python, un programa que nos genere cartas y la fecha se va a ir actualizando de acuerdo a lo que nosotros vayamos poniendo acá. ¿Se fijan? Entonces uno puede jugar con esta información de distinta manera para ir arreglando todo lo que tiene. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como nosotros trabajamos con la fecha actual. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, necesito crear una fecha?
Que eso también es un tema importante. ¿Qué pasa si yo necesito crear una fecha? Eso también es muy útil, ¿verdad? Porque aquí estamos accediendo a la fecha actual, pero muchas veces nosotros necesitamos trabajar y crear nuestras propias fechas. Por ejemplo, si estamos haciendo un proyecto y yo, no sé, pongo una fecha límite para ese proyecto, o por ejemplo, una evaluación. Imagínense que estamos en una universidad y la universidad, el profesor llega y dice, ya, vamos a tener evaluación el día, no sé, 14 de marzo del 2024. Bueno, eso es una fecha, 14 de marzo del 2024 es una fecha, nosotros debemos poder crear esa fecha. Entonces, ¿cómo creamos nuestras propias fechas? Bueno, voy a poner aquí print, ¿sí? Y vamos a crear una fecha, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí nueva fecha, o voy a poner fecha nueva mejor, fecha nueva, igual. ¿Y qué ponemos? Ponemos dt.datetime, ¿ya? Y, o simplemente podemos poner aquí dt, y aquí entre los paréntesis nosotros ponemos la fecha con la información que queremos, ¿ok? Esto va siempre en orden. Va primero el año, el mes, el día y después la hora, el minuto y el segundo. ¿Sí? No es necesario poner todos los datos, basta con que pongamos simplemente, por ejemplo, año, mes y día. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener una evaluación en el año 2024, ya en el mes 3, por ejemplo, en marzo, el día 15. ¿Se fijan? Y con eso nosotros ya hemos creado nuestra fecha. Si nosotros aquí vemos fecha nueva y hacemos correr esto, acá está, fíjate. Ahí creamos nosotros nuestra fecha. ¿Se dan cuenta? Aquí está el año, aquí está el mes y aquí está el día. Y como no pusimos los minutos, los segundos y las horas, todo lo dejó en cero, ¿verdad? Entonces, esta fecha, ¿verdad? Tiene la información que nosotros necesitamos. Insisto, nosotros podríamos querer crear una fecha para poner una fecha límite. No sé, el trabajo tienen tiempo para entregarlo hasta el día 15 de marzo del 2024. Incluso le puedo poner la hora. Ya, imagínense que aquí yo estoy mandando un mensaje, un correo y les digo a los estudiantes, tienen hasta el 15 de marzo del 2024 para entregarme el trabajo hasta las, no sé, hasta las 17 horas con 30 minutos, por ejemplo. ¿Te fijas? Aquí está, ¿se dan cuenta? Entonces aquí está la fecha, esta sería como la fecha límite para que un estudiante entregue su trabajo. Incluso se lo doy con hora y con minuto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la idea de crear fechas, que ustedes la pueden usar, por ejemplo, para poner un límite, no sé, si estamos haciendo un proyecto, no sé, por ejemplo, un proyecto a gran escala, no sé, a lo mejor alguien nos dice, ya, estamos haciendo un puente, entonces ya, ustedes tienen hasta el día, no sé, 20 de abril del 2025 para terminar el puente. Entonces, ¿cómo yo creo esa fecha, 20 de abril del 2025? Bueno, pongo aquí el año, abril, a ver qué número de meses abril. Enero es 1, febrero es 2, marzo es 3, abril es 4, 4, 4, y pongo aquí 20. ¿Te fijas? Entonces, con eso que hice, creé aquí la fecha 20 de abril del 2025. Esta es la fecha límite para entregar el proyecto del puente, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, así ustedes pueden ir creando sus propias fechas, ¿ok? Y utilizarlas para lo que ustedes estimen conveniente. O no sé, otra fecha, otra situación que podrían utilizar las fechas, por ejemplo, para marcar algún evento. ¿Sí? No sé, por ejemplo, yo puedo poner, no sé, el día 14 de enero del 2024 a las 7 de la tarde va a haber un recital de música, por ejemplo. Entonces yo podría crear esa fecha, ¿verdad? En el 2024, en enero, ¿verdad? El día 14 de enero va a haber un recital de música hasta a las 17, o sea, a las 19 horas, ¿no? Entonces hago correr esto y aquí está la fecha. ¿Te fijas? Ese día va a haber un recital de piano, un recital de música, de violín, no sé, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, de esta manera es como ustedes crean sus fechas. ¿Ok? Entonces, insisto, podemos trabajar con la fecha actual, pero también ustedes pueden crear su propia fecha. ¿Ok? Que es bastante útil en una gran cantidad de situaciones. ¿Ya? Y obviamente si ustedes crean su fecha ya pueden acceder a toda la información que tenemos acá. Pueden acceder al año poniendo year, al mes poniendo month, al día, la hora, el minuto, el segundo. O sea, todas las funciones que vimos acá también son válidas con la fecha que ustedes crearon. ¿Sí? O sea, así que no hay ningún problema. Y entonces tenemos una opción para acceder a la fecha actual y otra opción para crear nosotros mismos nuestras propias fechas. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? La verdad es que este módulo tiene hartas cosas que podemos hacer. Otra cosa que también es muy importante es lo que se llama el timestamp. Vamos a poner aquí timestamp. El timestamp es un número que almacena un instante de tiempo.
¿ok? Es como un número que a ti te va a permitir identificar una fecha con toda la información, ¿sí? Es un número que almacena una fecha exacta y que tú lo puedes utilizar para guardar un instante de tiempo. ¿Cómo se utiliza aquí en Python? Bueno, simplemente vamos a poner aquí una variable, ¿verdad? Voy a poner fecha, por ejemplo, y vamos a poner aquí, vamos a crear una fecha, por ejemplo, la fecha, a ver, voy a poner DT, y vamos a crear el 2025 en marzo, el 20 de marzo. Ya, no sé, por ejemplo, a las 5 de la tarde con 40 minutos y 23 segundos. Ahí creé una fecha entera. ¿Se fijan? Ahí yo creé mi fecha, el 2025, el 20 de marzo, a las 5 a las 5 con 40 minutos y 23 segundos. ¿Cómo yo puedo guardar esta fecha con un solo número que me represente toda esa fecha? Bueno, eso es el timestamp. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? Voy a poner time es, a ver cómo lo puedo poner. Simplemente voy a poner número igual a. Entonces pongo dt.timestamp, timestamp, y pongo fecha, ¿sí? Entonces, fíjense lo que tenemos acá. Voy a imprimir la fecha y voy a imprimir el número en el cual yo transformé la fecha. Entonces, veamos acá. Fíjate, esta es la fecha que nosotros creamos, ¿verdad? Ahí está, fíjate, el 20 de marzo del 2025 a las 5 de la tarde con 40 minutos y 23 segundos. Si ustedes esa fecha la transforman en un solo número, sería este número. Ese número es único y representa específicamente esta fecha con esos minutos, con esos segundos, con esas horas, con esos días, con esos meses y con esos años. ¿Se dan cuenta? Es una forma que nosotros tenemos para almacenar instantes de tiempo. Yo puedo almacenar una fecha que yo cree, como la que creamos acá, pero también yo podría almacenar la fecha actual, por ejemplo. ¿Te fijas cómo podríamos hacer eso? Simplemente pongo aquí dt.now, ¿verdad? Y al hacer correr esto, fíjate, esta es la fecha actual y el timestamp que tenemos en este momento es ese número. Si yo vuelvo a hacer correr, fíjense que el timestamp va a cambiar, ya no es el mismo. Acá está el anterior, fíjense que terminaba en 0,89 y este termina en esa monstruosidad que tenemos ahí. ¿Se fijan? Entonces, el timestamp es un número, ¿ya? Que almacena un instante de tiempo. ¿Ok? Entonces lo podemos utilizar para guardar fechas. ¿Sí? Es mucho más fácil almacenar fechas en timestamp. ¿Sí? Porque tú guardas toda la información en un solo número. Entonces después simplemente, si tú tienes el timestamp, puedes volver a obtener la fecha a partir de ese timestamp. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para volver a obtener una fecha? A ver, vamos a borrar esto, voy a crear una fecha, voy a poner DT y aquí vamos a crear una fecha, por ejemplo, 2024, en 5, 1, aquí esto sería el 1 de mayo del 2024, no sé, a las 12 con 45 minutos y con 2 segundos. Ya, esa es la fecha que acabamos de crear, ¿verdad? Voy a poner print fecha y vamos a poner su timestamp, número. Acá está, fíjate. Esa fue la fecha que yo acabo de crear y este es el timestamp de esa fecha. Ya, imagínate que yo te envío a ti, les envío a ustedes ese número, ese timestamp y guardo una fecha, por ejemplo, yo les digo, mira, ¿sabes qué? En esta fecha vamos a ir a comer helado, por ejemplo, y yo le mando ese número horroroso. ¿Y ustedes cómo van a saber qué fecha es? Bueno, van a tener que transformar ese timestamp en una fecha. ¿Cómo lo hacen? De la siguiente manera. Vamos a poner aquí num fecha, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo que tienen que hacer es poner la función de t.from timestamp. ¿Se fijan? From timestamp. Entonces así ustedes van a poder transformar un timestamp en una fecha. Entonces tú a mí me envías ese número y ahora yo pesco ese número, lo pongo acá adentro y voy a saber inmediatamente qué fecha es. A ver, hacemos correr y fíjate. Eh, que no lo mostré. Tengo que ponerlo dentro de un print para que se vea. Voy a poner aquí num fecha. Hacemos correr esto. Ahí sí, fíjate. Acá está la fecha. ¿Se dan cuenta? Y fíjense que es exactamente la fecha que yo había creado al inicio. ¿Sí? Entonces, de esa manera ustedes pueden trabajar con timestamp, ¿ok? Insisto, por ejemplo, yo a ustedes les puedo decir, a ver, imagínate que quiero ir al cine el 2024, el 20 de enero, no sé, a las 3 de la tarde, ¿ya? Entonces, yo voy a transformar eso en un timestamp y les voy a mandar a mis amigos el timestamp. Entonces, hago correr esto
Fíjate, ese es el timestamp. Entonces yo le digo, miren, ya, ya chicos, vamos a ir al cine esta fecha. Y les paso ese número que nadie entiende. Entonces, para que ustedes sepan la fecha, lo que van a poner es lo siguiente. ¿Qué ponemos? Ponemos dt.from timestamp. Dentro ponemos ese número y esto lo transforma inmediatamente en una fecha. Aquí está la fecha. Ah, entonces si mis amigos dicen, ah, vamos a ir al cine el 20 de enero a las 3 de la tarde. ¿Se fijan? Entonces ustedes pueden jugar de esa manera. La verdad es que el timestamp tiene un montón de aplicaciones e insisto, sirve bastante porque es muy útil guardar un instante de tiempo en un solo número. Ese número es único, o sea, no hay dos fechas distintas que tengan el mismo timestamp. ¿Sí? Es un número único, por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Así que aquí fíjate que el módulo Datetime ya nos está entregando un montón de funciones para trabajar con fechas y horas. ¿Ok? Podemos trabajar con fechas actuales, podemos crear nuestras fechas y ahora hemos visto también cómo podemos transformar una fecha en un número único para guardar ese número y enviar información. ¿Ok? Bueno, lo último que vamos a ver, vamos a bajar aquí un poquito, lo último que vamos a ver y con esto finalizamos, es una función más ya que se llama la función weekday. Weekday. ¿Ya? Esta función básicamente nos va a permitir saber el día de la semana. Fíjense que las fechas que hemos creado nosotros no sabemos el día de la semana. Lo único que tenemos es el año, el mes, el número de día, la hora, el minuto y el segundo. Pero yo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero saber, a ver, qué día será este? ¿Será lunes? ¿Será martes? ¿Será jueves? ¿Qué día será? Bueno, para saber el día utilizamos la función weekday. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí print, ¿ya? Y weekday nos va a entregar un número, eso es importante, ¿ok? Weekday te va a entregar un número. Si te entrega cero, significa que el día es lunes, ¿ya? Si te entrega uno, significa que es martes, ¿sí? Si te entrega 2, significa que es miércoles. Y así sucesivamente, ¿no? Si te entrega 3, sería jueves. A ver, 3 sería jueves. Si entrega 4, va a ser viernes. Si entrega 5, va a ser sábado. Y si entrega 6 va a ser domingo. ¿Se fija? Entonces, por ejemplo, a ver, yo quiero saber qué día caerá, no sé, voy a crearme una fecha aquí. Voy a poner fecha y voy a crear DT y voy a crear la fecha, imagínate, 2025, en el año 2025, en marzo, el 12 de marzo. Ya, a ver, esa fecha, el 12 de marzo del 2025, ¿qué día será? ¿Será lunes, será martes, será jueves? ¿Qué día será? Entonces aquí ponemos dt.weekday, weekday, y ponemos la fecha. Y esto nos va a decir inmediatamente qué día va a ser. Fíjate, acá está. Mira, me entregó el 2. Ah, eso significa que el 12 de marzo del 2025 va a caer día miércoles. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿eso será verdad? Vamos a corroborarlo. Vamos a ver aquí en el computador la fecha. Vamos a viajar al año 2025. 2025, ¿verdad? En marzo, aquí está marzo. Y veamos, el día 12 de marzo, ¿dónde está? A ver, oye, se me salió. Eh, voy a volver a Denme un segundito. Aquí en marzo, acá está, fíjense, 12 de marzo, aquí está, y fíjense efectivamente que hay día miércoles, ¿no? Tal como nos entregó la función weekday que nos entregó 2, 2 es de día miércoles, entonces efectivamente ese día cae miércoles. Ustedes pueden usar esto, por ejemplo, para saber qué día nacieron ustedes, ¿verdad? Habrá sido lunes, habrá sido martes. Por ejemplo, yo nací el 13 de noviembre del año 2000. Entonces pongo 2000, noviembre es el mes 11 y yo nací el día 13. Entonces yo hago correr esto y voy a ver, ¿qué día nací yo? Mira, aquí me dice que es cero. Ah, eso significa que yo nací un día lunes. A ver, ¿será cierto eso? A ver, vamos a viajar en el tiempo, vamos a viajar atrás al año, a ver, al año 2000. Acá está el 2000. Yo nací en noviembre, el 13 de noviembre, fíjate, aquí está en noviembre y efectivamente fue día lunes. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes pueden utilizar la función weekday, por ejemplo, para saber qué día nacieron, ¿no? Bueno, evidentemente en términos de programación ustedes pueden darle muchas aplicaciones más a esto, ¿no? Pero este es básicamente el código base con el que nosotros trabajamos, ¿ok? Entonces, a modo de repaso general, Daytime es un módulo que nos permite trabajar con fechas y horas, las dos, fechas y horas, ¿ya? Podemos crear la fecha actual con la función now y acceder a toda la información de la fecha, el año, el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo. Podemos también crear nuestras propias fechas con la función dt, ¿ya? Fíjense que aquí yo usé dt
porque así fue como yo renombré al módulo DateTime. Si ustedes no lo renombran, aquí no tienen que poner DT, tienen que poner DateTime, ¿se fijan? Por eso tienen que tener cuidado con los renombres que usan, ¿ya? Pueden crear sus fechas. Hemos visto también cómo funciona el timestamp, que es un número que te va a permitir representar una fecha con hora, minuto, segundo, día, mes, año, toda esa información en un solo numerito. Y por último, la función weekday, que te va a permitir saber qué día de la semana te cae la fecha que ustedes creen. ¿Ok? Así que estas son las funciones básicas con las que ustedes pueden trabajar fechas y horas. La verdad es que son muy útiles. No se usan siempre, es importante tener en cuenta. No es que nosotros vamos a estar usando Daytime en todos los programas que hagamos. No, sino que de repente hay programas donde uno necesita una fecha, entonces ahí se usa. ¿Sí? No es que vamos a estar usándolo en todos los programas. Los módulos sirven para eh, ayudarnos a programar cosas específicas. ¿Te fijas? Entonces, si ustedes en algún programa necesitan una fecha, bueno, pueden importar datetime, crear su fechita y listo, y se terminó. ¿Sí? No es que se va a estar usando en todo el programa, es para cubrir necesidades específicas. ¿Ok? Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que ustedes tengan me la dejan en en los comentarios, más bien dicho, y ya nos veremos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.